Bienvenido a MedTutor. Hoy, arritmias cardíacas. Una arritmia cardíaca se define como un trastorno de la frecuencia del ritmo de latido, dado que los miocitos cardíacos se encuentran dentro de un complejo multicelular y están electrotónicamente acoplados mediante canales de unión comunicante. Los síndromes arrítmicos son el reflejo de una compleja interacción de propiedades individuales. Una arritmia cardíaca puede ser generada cuando existe un trastorno en la formación del impulso eléctrico. En el corazón sano, el nodo sinusal que se encuentra en la unión de la aurícula derecha y la vena cava superior es el marcapasos dominante. La supresión nodal puede ser el resultado de agentes farmacológicos como betabloqueadores, calcio antagonistas, digitálicos, así como por enfermedades fibróticas. También, distintas mutaciones de genes pueden afectar al voltaje, como el gen SCN5A y HCN4. También hay genes que afectan al calcio, como el gen RYR2 y CASQ2. Otro mecanismo son las despolarizaciones tardías. Durante la repolarización cardíaca están activadas muchas corrientes de entrada y de salida. Las posdespolarizaciones son oscilaciones anómalas del potencial de membrana. Se pueden producir durante el potencial de acción, lo que son posdespolarizaciones tempranas, o después del potencial de acción, lo que son posdespolarizaciones tardías. Durante el final de la fase 3 y principios de la fase 4 se halla la fase de excitabilidad supernormal, en la que un estímulo menor a lo normal puede desencadenar una respuesta propagada. Como esta fase se corresponde a la rama ascendente de la onda T en el electrocardiograma, podemos objetivar el fenómeno R sobre P. Este fenómeno puede culminar en fibrilación ventricular. Las posdespolarizaciones se observan casi siempre en el marco de una prolongación anómala del potencial de acción. También otras arritmias pueden ser desencadenadas por trastornos de la conducción del impulso. La onda de excitación producida en el nódulo sinusal debe propagarse hacia las aurículas, viajar por el sistema de conducción especializado y después activar al miocardio ventricular. La fibrosis, la calcificación, producen grados de bloqueo cardíaco. Se ha observado la relación entre trastornos del desarrollo como el síndrome de Holt-Oram y el síndrome de distrofia miotónica de tipo 1 y bloqueos en el sistema de conducción cardíaco. El mecanismo de reentrada es el mecanismo más común responsable de las arritmias cardíacas clínicamente importantes. Las reentradas consisten en la aparición de ondas de excitación autoperpetuadoras que circulan en torno a un obstáculo inexcitable. Para que se produzca una reentrada, se requieren 4 puntos importantes. 1. La presencia de un circuito con dos ramas con diferentes propiedades. 2. El periodo refractario de una tiene que ser diferente a la otra. 3. Debe existir un bloqueo unidireccional de las vías. Y 4. Debe existir un retraso en la conducción en alguna parte del circuito. Para explicar las condiciones descritas anteriormente, vamos a tomar como ejemplo los síndromes de preexcitación. En estos casos, existe una doble conexión entre la aurícula y el ventrículo con diferentes propiedades cada una. En caso de que el impulso baje por el nodo auriculoventricular y se encuentre bloqueada la vía accesoria porque se encuentra en periodo refractario, este podría subir a la aurícula cuando la vía accesoria se encuentra fuera del periodo refractario, cerrando de esta forma el circuito que desencadenará la taquicardia. Como en este caso, cuando baja por el nodo auriculoventricular y sube por la vía accesoria, la taquicardia se denominará taquicardia ortodrómica. En caso de que suceda lo contrario, se denominará taquicardia antidrómica. Las reentradas son la causa de la gran mayoría de las taquiarritmias, como pueden ser el flúter auricular, la fibrilación auricular con pequeños circuitos de reentrada situados en diferentes zonas de la aurícula derecha, intranodales, ventriculares, síndrome de Brugada, entre otros. Existen diferentes formas de clasificar las arritmias cardíacas. Por ejemplo, se pueden clasificar en ritmos hiperactivos o activos e hipoactivos o pasivos, o simplemente en taquiarritmias y bradiarritmias. Otra forma de clasificarlas es por su mecanismo de génesis, aunque la forma más didáctica puede ser por su origen en supraventriculares,
arritmias del tejido de la unión y en arritmias ventriculares, que es la clasificación que hemos decidido utilizar para esta videoclase. Dentro de las arritmias supraventriculares tenemos a la taquicardia sinusal, que se caracteriza por una frecuencia de 100 a 200 latidos por minuto. Se desencadena por el ejercicio, el estrés, fiebre, hipertiroidismo, hipoxia, anemia, insuficiencia cardíaca, tóxicos, entre otros. Es considerada como una variante de la normalidad para algunos autores. Al tratarse de estímulos que se producen en el nodo sinusal, se puede hallar un electrocardiograma con un ritmo regular, pero solo aumentado de frecuencia cardíaca, aunque las ondas P pueden ser un poco más altas y picudas. El cociente de conducción es de 1 a 1. El paciente de este electrocardiograma, por ejemplo, tiene una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto. El tratamiento de la taquicardia sinusal debe tener como objetivo la corrección de la causa subyacente. Otro tipo de arritmia sinusal es la bradicardia sinusal, con latidos menores a 60 por minuto. Las causas de la bradicardia sinusal pueden ser aumento del tono vagal, hipotermia, hipotiroidismo, hipopituitarismo, síndrome del seno enfermo. Este tipo de bradicardia es casi siempre asintomática. En presencia de un infarto agudo al miocardio, la bradicardia sinusal leve puede ser realmente beneficiosa en algunos pacientes, debido a que disminuye la carga de trabajo del corazón. En el electrocardiograma, lo relevante es la frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto. Como se trata de un ritmo del nodo sinusal, los demás componentes del electrocardiograma suelen estar normales. Como en este electrocardiograma, solo se halla una frecuencia cardíaca aproximada de 52 latidos por minuto. El tratamiento debe ser orientado a la causa subyacente. Si existe repercusión hemodinámica, se puede administrar isoproterenol. El paro sinusal se puede definir como una pausa entre dos ondas P, aunque también lo han definido como una pausa prolongada entre dos complejos QRS gradual y cíclica. El bloqueo de salida sinoatrial es una arritmia causada por un bloqueo en la conducción del impulso eléctrico desde el nódulo sinusal hasta aurículas con aparición, igual que en la parada sinusal, de bradicardia, asistolia o ambas. Los mecanismos son como se explican a continuación. Durante el paro sinusal, el estímulo no se produce al tiempo debido. En el bloqueo sinoatrial, el estímulo se produce pero no se conduce. En el electrocardiograma podemos encontrar que el ritmo es irregular cuando existe parada sinusal o bloqueo de la salida sinoauricular. El ritmo subyacente se manifiesta por la aparición de una pausa durante la que no tiene lugar el complejo QRS, pero si la pausa es suficientemente prolongada, puede aparecer un complejo de escape. En cuanto a las ondas P, si no se genera un impulso eléctrico, o sea, parada sinusal, o bien genera un impulso eléctrico que queda bloqueado, no se produce la despolarización auricular, por lo que no aparecen ondas P. Puede ser difícil diferenciar una parada sinusal de un bloqueo sinoatrial. Sin embargo, como se muestra en la imagen, la figura A corresponde a una parada sinusal. Al medir el intervalo PP justo después de la parada, no representa un múltiplo del intervalo PP del ritmo subyacente. Sin embargo, al realizar esta prueba en la figura B, que corresponde a un bloqueo sinoatrial, observamos que en este caso, al medir el intervalo PP prolongado tras el bloqueo, sí se corresponde con un múltiplo de PP del ritmo subyacente. Otra arritmia auricular es la del marcapasos auricular errante. Se da cuando el estímulo eléctrico se produce en el nodo sinusal y en zonas adyacentes al nodo. Puede ser un fenómeno normal que se observa en personas muy jóvenes o de edad muy avanzada, y también en deportistas. En la mayor parte de los casos se debe al efecto vagal inhibidor, o sea parasimpático, de la respiración sobre el nódulo sinoauricular y sobre la unión auriculoventricular. En el electrocardiograma encontramos un ritmo que puede ser regular o irregular. Las ondas P cambian de tamaño, forma y dirección durante varios latidos. Pueden variar en la derivación 2, desde ondas P positivas hasta ondas P negativas que varían en tamaño y forma, o incluso pueden quedar enterradas en los complejos QRS a medida que la zona de marcapasos se desplaza desde el nódulo sinoauricular hasta las aurículas o a la unión auriculoventricular. La duración de los intervalos PR suele disminuir de forma gradual desde aproximadamente 0.20 segundos hasta alrededor de 0.12 segundos o menos.
a medida que la zona del marcapaso se desplaza desde el nódulo sinoauricular hasta la parte inferior de las aurículas o hasta la unión aurículo-ventricular. El cociente de conducción es de 1 a 1. Es una arritmia sin significación clínica, por lo que no requiere tratamiento. El complejo auricular prematuro es un complejo P-QRST extra constituido por una onda P anómala, a veces puede ser normal, seguida de un complejo QRS normal o anómalo, que aparece antes del siguiente latido esperado del ritmo subyacente, que suele ser un ritmo sinusal. Aunque a menudo aparece sin una causa aparente, las causas más frecuentes de los complejos auriculares prematuros son las siguientes. 1. Aumento de las catecolaminas y del tono simpático. Puede ser también por infecciones, por estrés emocional o por estimulantes. Este electrocardiograma corresponde a un complejo auricular prematuro aislado, aunque también pueden propiciarse desde focos auriculares ectópicos deformando la onda P. Se diagnostica un complejo auricular prematuro cuando una onda P acompañada de un complejo QRS aparece antes que la siguiente onda P sinusal esperada. A pesar de que las ondas P de los complejos auriculares prematuros pueden imitar a las ondas P sinusales normales, en general son diferentes. El tamaño, la configuración y la dirección de las ondas P dependen de la localización del marcapasos ectópico. Por ejemplo, pueden ser positivas y casi normales en la derivación 2 si el marcapasos ectópico se localiza en la proximidad del nódulo sinoauricular, pero pueden ser negativas si el marcapasos ectópico se localiza en la proximidad de la unión aurículo-ventricular, con el resultado de una despolarización auricular retrógrada. Las ondas P' que se originan en el mismo marcapasos ectópico auricular suelen ser idénticas. Asimismo, un complejo auricular prematuro es conducido si se le continúa un complejo QRS, o puede ser no conducido si el complejo auricular prematuro se produce cuando el nodo aurículo-ventricular se encuentra aún en periodo refractario, por lo que el complejo auricular prematuro no se continúa de un QRS. Otro concepto importante es el de pausa compensadora y no compensadora. Generalmente, en los complejos auriculares prematuros se hallan pausas no compensadoras, es decir, que el complejo QRS anterior al complejo prematuro auricular y el posterior es menor al doble del complejo RR normal. El flúter auricular es una arritmia que se origina en un marcapasos ectópico o en la zona de un circuito de reentrada rápido en las aurículas, de manera que el impulso adquiere un movimiento circular y que se caracteriza por la aparición de ondas de flúter auricular, ondas F mayúsculas rápidas. Actualmente, se sabe que el flúter típico obedece a un mecanismo de reentrada en la aurícula derecha. El flúter auricular crónico se observa con mayor frecuencia en personas de mediana edad o edad avanzada, afectados por cardiopatía reumática avanzada, especialmente si existen valvulopatía mitral o tricuspidia, coronariopatía o cardiopatía hipertensiva. El flúter auricular transitorio o paroxístico indica generalmente la presencia de cardiopatía. Sin embargo, en ocasiones puede aparecer en personas aparentemente sanas. La arritmia también puede asociarse a los problemas siguientes: miocardiopatía, dilatación auricular por cualquier causa, tirotoxicosis, toxicidad por digital, hipoxia, cor pulmonale, insuficiencia cardíaca congestiva, lesión del nodo sinoauricular y alcoholismo, entre otras. En el flúter, los hallazgos electrocardiográficos son la presencia de ondas F con morfología en dientes de sierra, con una frecuencia auricular aproximada de 300 latidos por minuto. Existen dos tipos de flúter auricular. El tipo 1 se caracteriza por una despolarización caudocraneal, con ondas F negativas en derivaciones inferiores, como es el caso de este electrocardiograma. Ondas F negativas en D2, D3 y ABF, y es el llamado flúter común o típico. El tipo 2 es de despolarización cráneo-caudal, por lo que se mostrarán ondas F positivas en las derivaciones negativas. El intervalo RR es regular, aunque puede ser irregular al principio de la arritmia. El cociente de conducción es de 2 a 1 en pacientes que no han tenido tratamiento, aunque pueden variar como en este electrocardiograma, que se tiene un cociente de conducción de 6 a 1. El tratamiento más efectivo es la cardioversión eléctrica,
pero el definitivo es la ablación en el istmo cabo-tricuspideo. La fibrilación auricular es una arritmia que se origina en múltiples marcapasos auriculares ectópicos o en las zonas de circuitos de reentrada rápidos en las aurículas y que se caracteriza por ondas de fibrilación auricular F minúsculas, muy rápidas de 350 a 600 por minuto, con una respuesta ventricular irregular y a menudo rápida. La fibrilación auricular puede ser paroxística con episodios autolimitados de menos de 48 horas normalmente. Puede ser persistente. Cuando es persistente, requiere cardioversión, ya que puede durar más de 7 días. La fibrilación auricular permanente es más frecuente en pacientes añosos por la incidencia de aurículas dilatadas en este grupo etario, por lo que se prefiere no intentar la cardioversión. La fibrilación auricular se asocia a cardiopatía reumática avanzada, cardiopatía hipertensiva, tirotoxicosis. El riesgo aumenta con la edad. Además, se ha observado en pacientes aparentemente sanos y deportistas de alto rendimiento y con gran volumen corporal. Su mecanismo es por múltiples reentradas a nivel auricular. Se trata de una taquicardia de intervalos RR irregulares. Las ondas F pueden ser difíciles de ver. Se visualizan mejor en las precordiales B1 y B2. Cuando se pueden analizar claramente, nos ayudan a diferenciar la fibrilación auricular en fina y gruesa, dependiendo si son mayores o menores a 1 milímetro de amplitud. Existe un cociente de conducción aleatorio, pero en general se observan frecuencias ventriculares menores a 100 latidos por minuto. Sin embargo, puede existir una respuesta ventricular rápida, como en estos electrocardiogramas, en los que los intervalos RR pueden parecer regulares. Como dato, cuando existen frecuencias ventriculares muy lentas, debemos pensar que existe, además de la fibrilación auricular, un bloqueo completo aurículo-ventricular. Una complicación frecuente son fenómenos de trombosis en orejuela, por lo que en el tratamiento es pilar fundamental la anticoagulación o antiagregación, dependiendo del puntaje del estudio CHA2-DS2-VAS. También debemos tener en cuenta la evaluación con el instrumento Hasblit para el riesgo de sangrado. El tratamiento ante un paciente con repercusión hemodinámica debe orientarse a restablecer el ritmo sinusal con cardioversión eléctrica. Las taquicardias auriculares no paroxísticas incluyen a la taquicardia ectópica y a la taquicardia auricular multifocal, que desencadenan frecuencias de 160 y 240 latidos por minuto. En general, las causas de la taquicardia auricular son básicamente las mismas que las de los complejos auriculares prematuros. Al igual que estos, la taquicardia auricular puede aparecer en personas cuyo corazón es aparentemente normal y también en personas con cardiopatía. Lo más habitual es que la taquicardia auricular aparezca en pacientes con problemas como toxicidad por digital, alteraciones metabólicas, incluyendo la intoxicación aguda por alcohol, alteraciones electrolíticas, hipoxia, enfermedad pulmonar crónica, coronariopatía asociada a un síndrome coronario agudo y cardiopatía reumática. El que aparezcan 3 o más complejos auriculares prematuros consecutivos se considera una taquicardia auricular. El ritmo auricular es básicamente regular. El ritmo ventricular suele ser regular si el cociente de conducción aurículo-ventricular es constante. Las ondas P ectópicas en la taquicardia auricular son generalmente diferentes a las ondas P sinusales normales. Generalmente, las ondas P' son idénticas en la taquicardia auricular ectópica y anteceden a cada complejo QRS. Por otra parte, en la taquicardia auricular multifocal, las ondas P' muestran variaciones en su tamaño, su configuración y dirección. Debe haber al menos 3 ondas P y P' diferentes para clasificar un ritmo como taquicardia auricular multifocal. Puedes consultar los textos que revisamos para esta primera parte de la revisión de arritmias cardíacas. No olvides que en www.plataformametutor.com puedes encontrar debajo del video incrustado un cuestionario para medir tus conocimientos. Suscríbete y deja tu like.